Bienvenidos a este módulo 2 donde vamos a estar hablando de los estándares BIOS, UEFI y tabla de particionamiento. Adicionalmente, también vamos a estar hablando de lo que son los sistemas de archivos en los diferentes sistemas operativos y vamos a hacer unas prácticas de particionamiento de discos duros. Comencemos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar en este video qué es BIOS y UEFI, diferencias y sus ventajas. Entonces, para esto, primero comencemos con lo que es BIOS, ¿cierto? Entonces podemos decir que tanto BIOS como UEFI son dos tipos de firmware utilizados para iniciar y administrar el hardware de una computadora. Ambos son esenciales para el funcionamiento de una computadora, pero tienen diferencias significativas en términos de características y funcionalidades. Nosotros, por ejemplo, conocemos sistemas operativos instalados ya en nuestra computadora como Windows, Mac OS, Linux, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿qué hay? Hay otro tipo de sistema, ¿cierto? Otro tipo de software que inicia desde que enciendo mi computadora para asimismo poder gestionar lo que es el hardware de este. Todo lo que es procesadores, memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, puertos de entrada, puertos de salida, otro tipo de periféricos. Y allí es donde estos tipos de firmware los utilizamos para administrar esto y otras cosas más. Empecemos por lo que es el estándar de BIOS, ¿cierto? Que en español y la traducción sería sistema básico de entrada y de salida. Entonces la BIOS significa Basic Input Output System en inglés y se refiere al sistema básico de entrada y salida de una computadora. Y prácticamente el BIOS es un conjunto de software incorporado en la placa base o tarjeta madre de una computadora y es esencial para su funcionamiento. Podemos decir que el BIOS realiza varias tareas críticas, incluyendo, por ejemplo, el inicio del sistema. Entonces, ¿qué significa esto? Que la BIOS es la primera capa de software que se ejecuta cuando enciendes la computadora, ¿cierto? Y también es responsable de realizar una serie de pruebas de hardware conocidas como el POS, que prácticamente decimos que son las siglas, significan Power on Self Test. Y esto sirve para verificar que todos los componentes principales como la CPU, la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento, entre otros, estén funcionando correctamente. Entonces, después de que pase este post, como este test, si algo falla, ya en pantalla aparecerá errores. Si es un problema de video o de memoria RAM, no, pues no va a funcionar o va a salir nada en pantalla, sino yo por medio de pitos o de pitidos, ¿cierto? Sonoros, o por ejemplo por medio de unos LEDs, colores o parpadeos, puedo saber más o menos cuál es el componente que está en error o entra en error, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos este dispositivo, este firmware instalado en nuestra computadora no funcionaría, ¿cierto? No detectaría ningún hardware y por lo tanto no voy a poder utilizar mi computadora de manera eficiente. Otra opción que podemos hacer con el BIOS o que hace el BIOS es cargar el sistema operativo después de que pasa el POS, ¿cierto? Lo que hace es, primero, bueno, lo que les decía, hace una comprobación del hardware y después la BIOS busca y carga el sistema operativo del dispositivo de almacenamiento principal. Entonces allí es donde está el orden de arranque. Entonces yo puedo decirle que arranque por un disco duro, una memoria USB, un CD, un DVD, por red, entre otros, ¿cierto? Entonces, primero va a ese orden de arranque. Si, por ejemplo, está un disco duro o una USB, pues va a arrancar el sistema operativo si este lo tiene instalado.
También se puede configurar, como les decía, esa secuencia de inicio en el menú de configuración del BIOS para elegir cuál es la fuente de inicio preferida. ¿Listo? Entonces esto para que lo tengamos en cuenta, eso se puede cambiar. Otra opción que puedo yo hacer en el BIOS es pues tiene lo que es una interfaz de configuración. Entonces la BIOS proporciona una interfaz de configuración que permite a los usuarios y a los técnicos de soporte configurar diversos aspectos del hardware de una computadora. Por ejemplo, ahí ustedes ven el menú que puedo configurar varias opciones del CPU, entre otros, pero también puedo configurar, por ejemplo, la fecha y la hora, la secuencia de inicio, como les decía, contraseñas de seguridad para acceder al sistema y otros ajustes relacionados con el hardware, como lo podemos ver aquí en pantalla. Adicionalmente puedo controlar el hardware, entonces el BIOS también juega un papel fundamental en lo que es el control y la gestión de dispositivos de hardware, como controladoras de discos, tarjetas de red y puertos USB. Esto permite que el sistema operativo interactúe con estos componentes de manera efectiva. También es importante destacar que en muchas computadoras modernas la BIOS ha sido reemplazada por el estándar UEFI, que es el que vamos a hablar ahorita, más adelante. UEFI significa Unified Extensible Firmware Interface, que es una tecnología más avanzada que el BIOS, pero cumple las mismas funciones o funciones similares. La BIOS o UEFI es una parte esencial de cualquier computadora y garantiza que el hardware y el software trabajen juntos de manera adecuada durante el proceso de inicio y funcionamiento del sistema. Listo, ahora como se dan de cuenta, vamos a lo que es la interfaz UEFI. Si se dan de cuenta es mucho más sofisticada, ya es mucho más potente. Yo ya puedo visualizar gráficos, puedo utilizar el mouse en el BIOS, nada más puedo utilizar lo que son el teclado, algunas teclas, ¿cierto? Para interactuar con el firmware, pero acá en el UEFI pues es un tema más sofisticado. Entonces UEFI, como les decía, es interfaz de firmware extensible unificada y es un firmware que actúa como intermediario entre el hardware de la computadora y el sistema operativo, al igual que el BIOS. El objetivo principal es iniciar y configurar el hardware de una computadora durante el proceso de arranque y proporcionar una interfaz de configuración avanzada para el usuario, como lo podemos ver acá. Algunas de las características y ventajas claves del UEFI incluyen, por ejemplo, una interfaz gráfica, a diferencia del BIOS, que generalmente utiliza una interfaz de texto simple. UEFI puede ofrecer una interfaz gráfica más avanzada, amigable para el usuario, lo que facilita la configuración del sistema y la resolución de problemas. También tenemos compatibilidad con discos duros grandes. Hoy en día pues tenemos discos de 20 terabytes hasta la fecha, ¿cierto? Discos duros de estado sólido y entre otras tecnologías que pueden evolucionar. Y UEFI pues supera las limitaciones de BIOS en cuanto al tamaño de los discos duros, lo que permite a las computadoras modernas admitir unidades de almacenamiento de gran capacidad, como discos duros y unidades SSD y de varios terabytes. Listo, entonces lo que les decía. Por ejemplo, UEFI, el estándar que máximo permite en capacidad de almacenamiento son 2 terabytes. Por lo tanto, no va a reconocer discos de mayor tamaño. También tenemos el tema de arranque. Es mucho más rápido el arranque en UEFI, ya que generalmente permite un proceso de inicio más rápido y eficiente que el BIOS, lo que acelera el tiempo que lleva a iniciar la computadora y acceder al sistema operativo. También capacidades de red, muy importante, algunas implementaciones de UEFI incluyen soporte para conexiones de red, lo que permite realizar tareas de administración remota y actualizaciones de firmware a través de la red. Al igual, en cuanto a temas de seguridad mejorada, UEFI puede ofrecer características de seguridad avanzada
como Security Boot, que es seguridad en el arranque, y esto ayuda a prevenir la ejecución de software malicioso durante el proceso de inicio. Cuestión que en BIOS es un problema, ¿cierto? Los virus se pueden camuflar dentro del sistema de arranque y puede hacer que un sistema operativo no arranque correctamente. A continuación, vamos a ver una siguiente diapositiva donde vamos a presentar las diferencias y ventajas claves entre ambos. Entonces, por ejemplo, mayor capacidad y rendimiento, como lo vemos acá. Entonces, ¿quién tiene mayor capacidad y rendimiento? Entonces, UEFI supera las limitaciones del BIOS en términos de capacidad de disco y rendimiento en general, como lo veíamos anteriormente. Interfaz gráfica avanzada. ¿Quién la tiene como ventaja? UEFI. Entonces ofrece una interfaz gráfica de usuario que facilita la configuración y la navegación. También tenemos arranque rápido, donde UEFI permite un inicio más rápido de la computadora, ¿cierto? Compatibilidad con discos GPT, ¿cierto? UEFI es esencial para admitir discos GPT, que es una tabla de particiones Git, ¿cierto? Tabla de particiones Git, ¿cierto? Y esto es necesario para sistemas con discos de más de 2 terabytes, ¿cierto? Y para sistemas que utilizan UEFI como Security Boot, la opción de seguridad que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, si yo voy a instalar las últimas versiones de los sistemas operativos, como lo es Windows 8, Windows 10, Windows 11 o las últimas versiones de Mac OS o Linux, pues lo ideal es hacerlo en tabla de particiones GPT. No se preocupen que más adelante vamos a hablar de dos formatos en tabla de particiones para que los logren diferenciar. También Security Boot tiene como ventaja una seguridad mejorada. Y entonces eso quiere decir que UEFI, por el tema de Security Boot, puede proporcionar características de seguridad como seguridad en el arranque, lo mismo que les estoy diciendo en inglés, Security Boot, y esto pues me protege contra malware durante el proceso de inicio. Y pues también podemos hablar de diferencias entre el BIOS, donde la interfaz y experiencia del usuario suele tener una interfaz de texto más simple que puede ser menos amigable para el usuario. La configuración y la navegación se realizan mediante teclas de función y comandos. En UEFI generalmente ofrece, pues como ya lo vimos, una interfaz de usuario más avanzada y amigable. Esto facilita la configuración del sistema y la interacción con el firmware. También el tamaño de los discos duros. El BIOS tiene limitaciones en cuanto al tamaño de los discos duros que puede reconocer y utilizar. Los discos duros de gran capacidad no pueden ser compatibles con BIOS, algo a tener en cuenta. Cambio UEFI supera las limitaciones en esto y admite discos duros y unidades SSD de gran capacidad. Arranque rápido que pasa en BIOS. El proceso de inicio de la BIOS puede ser más lento y menos eficiente debido a su arquitectura más antigua. Y en UEFI pues generalmente es un proceso de inicio más rápido y eficiente, lo que acelera el tiempo que lleva a iniciar la computadora y acceder al sistema operativo. Capacidades de red. El BIOS no tiene capacidades de red. Bueno, dependiendo de las versiones. Las versiones primeras, no. De pronto ya haya otras opciones donde al menos sí se pueda arrancar un sistema operativo de red. Pero con el tema UEFI tiene algunas implementaciones adicionales que incluyen capacidades de red, lo que permite realizar tareas de administración remota y actualizaciones de firmware a través de red. ¿Cierto? Eso no solamente poder arrancar un sistema, sino ya poderme conectar remotamente o actualizar el firmware directamente del UEFI. Eso es algo importante. En el tema de seguridad, ¿cierto? Que vamos aquí, no tiene el BIOS no tiene características de seguridad avanzada integradas y respecto a UEFI puede ofrecer características de seguridad avanzadas. Security Boot que ayuda a prevenir la ejecución de software malicioso durante el proceso de inicio. Ya ir repasando.
uno y el otro. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el BIOS y el UEFI son componentes fundamentales en una computadora que controlan el proceso de inicio y las configuraciones del hardware. A medida que la tecnología avanza, UEFI se ha vuelto más común, ¿cierto? Debido a su capacidad mejorada, interfaces gráficas, características de seguridad, aunque todavía podemos encontrar sistemas que utilizan BIOS en algunas situaciones, ¿cierto? Entonces la elección entre BIOS y UEFI generalmente depende del hardware específico y de las necesidades de usuario. ¿En qué momento yo puedo saber si mi equipo tiene BIOS o tiene UEFI? Entonces más o menos les puedo dar unas indicaciones. Por ejemplo, si yo compré mi equipo, ya es un poco antiguo y lo compré antes del año 2010, es muy común que trabaje con modo BIOS, ¿cierto? Si lo compré después de este año 2010, hacia adelante, nuevo, lógicamente, estamos hablando, puede ser que ya sea compatible con estándar UEFI. Eso sin importar si es arquitectura portátil, PC, eh, equipo Apple, ¿cierto? Apple más que todo empieza a trabajar con UEFI más o menos del 2006, 2008 hacia adelante, para que lo tengan en cuenta. Esa es una opción para yo saber si estoy trabajando con BIOS o UEFI. Otra opción es ir al modelo de la motherboard y el fabricante en su página, o el modelo del portátil, ¿cierto? O si es una máquina de marca, por ejemplo un Hewlett Packard, un Lenovo, ir al modelo de esa máquina y allí en sus especificaciones me puedo enterar qué estándar tiene. Hoy en día, como les digo, es fácil porque después las máquinas del 2010 hacia adelante ya pueden trabajar con el estándar UEFI, pero hay varias versiones de estándar UEFI. Hay unas versiones, como lo vamos a ver más adelante, que parecen un BIOS, pero en realidad es un UEFI. O sea, la interfaz es muy de texto, muy similar a la un BIOS, pero ya más adelante les puedo indicar cómo saber si estamos utilizando BIOS o UEFI, sobre todo en esas interfaces donde visualmente nos puede llegar a confundir. Entonces, esto es todo por esta clase. Cualquier duda o inquietud, háganlo saber en sus comentarios. Muchas gracias.